Hola, ¿me escuchan ahora? ¿Cómo están? A ver, excelente forma de trabajar la frustración, ¿verdad? Bueno, había preparado todito mi PowerPoint acá, bonito para hacer la live y no hay caso. Mi compu no quiere colaborar, pero vamos a hacer por el teléfono, ¿sí? Bien, bueno, me vuelvo a presentar, soy Jessica Viana. Vamos a estar hablando hoy sobre frustración, ¿ok? Eh, a ver, acá mi teléfono, bien. Bueno, la frustración es algo que aparece cuando habíamos planeado algo y no sale como habíamos planeado, ¿sí? Lo que pasó ahora es un excelente ejemplo, ¿sí? De cómo parece, cómo esta emoción puede aparecer en varios momentos de nuestro día, aún más cuando somos personas que nos gusta planear las cosas, ¿sí? Bien, bueno, estamos hablando, yo había iniciado hablando un poquito sobre algunas cosas, ustedes vieron en el slide, cosas que nos pueden pasar, o sea, cuando somos personas que se frustran con facilidad, ¿sí? Entonces, decepcionarse con frecuencia, sentir mucha tensión cuando estamos ante evaluación de alguien que podría ser superior o para nosotros, ¿verdad? Como alguien que nos importe. También am, sentir que estamos dando siempre más de lo que recibimos, escuchar de otras personas que nosotros exageramos o que hacemos tempestad en vaso de agua. ¿Por qué? Porque generalmente la frustración viene de una forma muy intensa cuando no sabemos manejarla, ¿sí? Y queda muy visible para los demás. Entonces, esas son algunas situaciones que por ahí indican que nosotros somos personas que se frustran con frecuencia, ¿ok? Bien. Ah, ahora entonces vamos a ver, ¿qué pasa? ¿Cuándo aparece la frustración? Es un sentimiento que aparece cuando tenemos planeado algo, tenemos una expectativa y esa expectativa no se cumple, ¿sí? Por ejemplo, ah, hacerle una live con PowerPoint, con diapositiva, todo muy bonito y que a la hora de hacer el micrófono de la computadora y la cámara no quiera funcionar, ¿sí? Ah, ¿Qué va a pasar? Toda emoción, ella tiene una función, ¿sí? Tiene un porqué o sirve de alguna forma para algo. Ustedes van a ver en todas esas lives que vamos a estar haciendo que Olivia va a hablar sobre enojo, Celeste va a hablar sobre ansiedad, y Leti va a hablar sobre tristeza, que son emociones que no son muy agradables de sentir, que son emociones que creo que si pudiéramos íbamos a evitar a toda costa, pero aunque no sean agradables, tienen una función y en cierto grado y medida nos ayudan a hacer cosas, ¿sí? La frustración, por ejemplo, ¿qué pasaría si, vamos a suponer que he estudiado muchísimo para un examen y a la hora de hacer o de recibir la nota, eh, no pasé, no aprobé en ese examen. Naturalmente me sentiría muy frustrada porque me dediqué y esperaba, no sé, por lo menos un 4 o un 5 en las notas de Paraguay. Ah, si yo no me frustrara ante esa situación, yo no tendría el acto o la actitud de irme junto al profesor y a preguntarle, mira profesor, yo pensé que estaba todo bien, me preparé mucho para el examen y sin embargo no pasé. ¿Qué pasó? ¿Sí? Entonces, la frustración nos mueve, nos pone en acción para eh, para cambiar algo que quizás para nosotros no parezca correcto o no parezca lo ideal, ¿sí? Entonces, tiene esa función y es sumamente importante. Si yo no tuviera ese acto, me quedaría aplazado sin saber que quizás, por ejemplo, fue
un error del profesor a la hora de corregir, cambio de nombre, o que quizás realmente no tuve la mejor nota, pero sí había pasado. Si no hubiera cuestionado, no sabría eso, ¿sí? Entonces, por eso la frustración, aunque no es nada agradable sentirla, es muy importante también. ¿Cuándo es el problema? El problema está en cuando esa emoción aparece muy frecuentemente por pequeñas cosas y de una forma muy intensa, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablamos de niños, cuando hablamos frustración, los niños son los mejores ejemplos. Le decimos un no y como todavía no están manejando bien sus emociones a edades más chiquitas, se tiran al piso, se plaguean, lloran, escándalo hacen por recibir un no, que quizás un adulto ya lo manejaría mucho mejor, ¿sí? Entonces eso quizás sea un ejemplo importante que ilustre que cuando la emoción aparece de una forma muy intensa ante pequeñas cosas, ella se vuelve un problema, ¿sí? Quiero que piensen ustedes, ¿qué cosas hoy les viene frustrando? Estamos en cuarentena y creo que es una época que esa emoción aparece muchísimo. Puse ahí en el ejemplo de Instagram y le pregunté a algunas personas no conseguir mantener una rutina, proponerse, por ejemplo, comer bien y no lograr cumplir eso al día siguiente. ah, Espero que los demás se cuiden, usen su máscara, pasen el alcohol en las manos y las personas no hacen, entonces me frustro. Hay un montón de expectativas que creamos en esta época, y que muchas veces no se cumplen y entonces aparece esa emoción, esa frustración y podemos usarla de una forma positiva con esto de movernos y buscar, enfocar en una solución, o podemos dejar con que ella nos consuma y generalmente lo que viene es o peleas o yo me rindo, me canso, no tengo la fuerza quizás o la esperanza para seguir actuando. Muy bien, entonces pongan, hola Neylor, hola Perla, ahí están algunos conocidos míos de Santa Rita, les extraño bastante. Yo ahora estoy en Brasil y estaba antes en Santa Rita, entonces me frustré mucho con algunos cambios de la cuarentena, pero no hay mucho que hacer, ¿verdad? Tenemos que esperar a, a que esta realidad pronto cambie. Bien, vamos a imaginar que la frustración, para personificarle un poquito, vamos a imaginar que la frustración es un monstruo, ¿sí? Es un monstruo, vamos a ponerle cara, cuántos ojos, colores, ¿cómo sería? Si la frustración fuera una persona, sería esa persona que te dice, ¿viste? Yo te avisé. Ujú. Deberías haberlo hecho mejor. Es una persona crítica, es una persona inconveniente que está ahí para decirte cómo deberían haber sido las cosas y cómo no, ¿sí? Entonces, cuando le ponemos cara a esa emoción, es mucho más fácil imaginarse, manejarla, porque es como si le estuviéramos, no es nuestra, es algo que está afuera, que está afuera. Y al estar afuera, yo puedo ver más objetivamente esa emoción y quizás encontrar una forma de negociar con ella, ¿sí? Amor, recordarnos siempre que la frustración tiene una función, ¿sí? Entonces, ¿qué pensamientos, cuáles son las cosas que podrían decirnos ese monstruito o esa persona llamada frustración? ¿Sí? Probablemente aparecería para decirnos, mejor si hubieras hecho eso, mejor si hubieras hecho lo otro. Ella aparece mucho con pensamientos que inician con ¿y si? ¿Y si hubieras hecho eso? ¿Y si lo otro? ¿Y si? ¿Y si? Y también aparece mucho con pensamientos que inician con ¿por qué?
porque es así, porque no es asá. Y despierta esto de no aceptar la situación como ella es. Cuanto más nosotros hacemos caso a esos pensamientos, a esa voz que ese monstruito viene y nos dice cosas, más grande se vuelve ese monstruo. Y es ahí donde está el problema, ¿sí? Cuando esa emoción nos visita de forma muy frecuente y de forma muy intensa. Si él apareciera en determinadas situaciones en un nivel adecuado, sería muy fácil manejar esa emoción y sería adaptativo sentirla, ¿sí? Pero yo, por ejemplo, soy una persona que me gusta mucho la puntualidad, ¿sí? Y en una época de mi vida tuve un novio que no era nada puntual y eso me dejaba frustradísima. ¿Qué hacía yo? Ponía, si teníamos un evento a las 8, a las 7:30, yo le decía que era el evento para que él llegue esa media hora anticipado. Y cuando llegaba 19 y 28, 25, yo ya empezaba a ponerme tensa porque ya no va a llegar otra vez ahora, porque lo que es así. Y si llegamos tarde al evento, entonces yo ya estaba frustrada media hora antes del evento, de la hora real del evento, por el retraso de mi novio. Entonces, es el problema de la frustración. Cuando él aparece por pequeñas cositas y de una forma muy intensa, ¿sí? Bien. A ver acá. ¿Qué es la idea aquí en esta live? La idea no es hacer desaparecer esa emoción. Es hacer que ese monstruo que está de este tamaño, que está más grande que nosotros, se vuelva pequeño, cada vez más pequeño, y que por ahí le podamos llevar acá en el regazo o meterle en el bolsillo, ¿sí? Y que no sea que no sea el monstruo el que nos maneje y que seamos nosotros quien tenga el control y el dominio ante todo esto, ¿sí? Que nuestros actos sean porque le hemos escuchado, ok, tu frustración te viene y te dice, deberías haber hecho esto y no lo otro, no es justo esto sí es justo, y entonces tú le escuchas, le pones atención y piensas, ok, cierto, ok, esto no es justo, sería mejor haber hecho esto, bien, gracias por tu opinión, pero esto haré yo. ¿Sí? Entonces, es ser capaz de escuchar esa voz, ese monstruito, pero no dejar o no permitir que él decida por usted, ¿sí? Que él no decida por nosotros. Entonces, eso es lo que quiero que tengan en mente durante esta live, ¿sí? Porque huir de esas emociones que no son agradables nos va a llevar a una vida quizás una vida cómoda, sin tensión al inicio. Pero a medida que pasa el tiempo, cuanto más huimos de esas emociones, de la frustración, del enojo, de la tristeza, va pasando lo contrario. Vamos evitando cada vez más situaciones, nos vamos poniendo cada vez más tensos y vamos perdiendo muchos momentos buenos de la vida por querer huir de esas emociones, ¿sí? Muy bien, vamos a analizar algunos casos. Definitivamente, hoy es el día en el cual la frustración está acá a mi lado y me está diciendo un montón de cosas. Pero bueno, gracias frustración, seguimos. Les eché todito acá. Bien. Acá dice Carolina, escuchar a tu mente pensante porque tu mente emocional por poco y te absorbe si no lo gestionas. Exactamente. Si le damos mucho, es como esa vecina que vos le abrís una vez la puerta y ok, le recibí, ok, bien, bueno, se va el otro día y después de nuevo y el otro día de nuevo y esa vecina que no se da cuenta que ya está siendo molestosa y todos los días está golpeando tu puerta, ¿sí? Por eso es importante gestionar nuestras emociones.
Bien. A ver, ¿qué cosas le vienen frustrando a ustedes en esta cuarentena? A mí particularmente me viene frustrando el hecho, uno, al inicio principalmente, el hecho de no poder entrenar. Yo era muy adicta al entrenamiento y mi entrenamiento es grupal, entonces me ponía muy frustrada. Ah, Otras cosas que frustran es las personas que no están siguiendo las medidas que se necesitan. Y vos, la colaboración en la casa, uno espera que la persona, que el marido, que la esposa esté colaborando con las cosas y no hace, y parece que solo yo hago las cosas en la casa. Eso es muy frustrante también. Otra cosa que comentaron en Instagram que viene frustrando bastante es el hecho de que teníamos un estilo para trabajar, una forma de trabajar y todo eso se cortó en esta cuarentena. Nosotros en Sensorium estábamos con varios cursos preparados de forma presencial y tuvimos que cambiar todito a la forma virtual y aunque gracias a Dios está siendo muy productiva, no es lo que nosotros habíamos planeado. Entonces al inicio es, ay, ¿por qué no va a ser así? ¿Por qué? ¿Y por qué? Y ahí uno empieza con los porqués, ¿sí? Eh, ah, Cuando nosotros nos detenemos demasiado en esos por qué es cuando esa emoción empieza a crecer, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Hay tres pasos sumamente importantes a la hora de manejar una emoción. Entonces quiero que ustedes ahora agarren ahí la hojita del papel, anoten una situación que les frustra a ustedes, ¿sí? Yo voy a usar una de ejemplo, que es había preparado en el PowerPoint los casos, y algo que frustra bastante, que he escuchado mucho a las personas, cualquier plan o forma, rutina de llevar en esta cuarentena y no lograr cumplirla. Es tipo, mañana voy a dormir ahora y por algún motivo no logro, no consigo. Quiero volver a trabajar y por esta cuarentena no puedo seguir con mi forma habitual de trabajo. Entonces, vamos a imaginar que María era una chica que entrenaba, que seguía bien su dieta, por decirlo así, y dormía ahora. Tenía una vida bien estructurada, muy planeada. Y aunque al inicio estaba llevando súper bien la cuarentena, logró practicar ejercicio en casa, lograba alimentarse más o menos regularmente. El hecho de estar todos los días en casa también afecta nuestro estado de ánimo. Entonces, esta señorita empezó a dejar de hacer ejercicios, dejar de comer las cosas que ella comía antes. Empezó a comprar un dulce aquí, un dulce allá. Empezó a ver series de noche y ya no dormir a la hora que ella solía dormir. Entonces, empezó a de pasito en pasito dejar de cumplir con las cosas que ella hacía. Y bueno, llegó un momento en el cual ella decidió retomar. Hoy sí voy a hacer mi ejercicio, hoy sí voy a comer bien y estaba con todas las pilas, pero llega el momento y no tiene ánimo, no hace. Después se frustra por no hacerlo y ahí viene el monstruito. Debería estar haciendo ejercicios, deberías estar comiendo bien. ¿Por qué lo que no logras hacer algo tan simple? Si antes lograbas, ¿cómo ahora no vas a lograr? Y le tira, es muy crítico ese monstruo, es muy cruel en sus palabras, ¿sí? Y cuanto más él le hacía caso a esos pensamientos, a esa voz, menos ella lograba hacer las cosas y más se frustraba, ¿sí? Porque al otro día yo, ¿qué pasa? Empiezo a pensar que, Damaris, me estás describiendo toda nada mi vida. Creo que es algo que le pasa a muchos, ¿sí? Eh, Tener, hoy día está muy
de moda o es un estilo de vida, el tener una vida bien estructurada, hacer ejercicios, dedicarse al trabajo y todo eso. Y la cuarentena vino de golpe y no vas a hacer esto ahora. Ahora vas a estar, no sé, viendo series. Entonces, ¿qué pasa? Cuanto más le hacemos caso a ese monstruo, nuestras actitudes empiezan a verse afectadas también, ¿sí? Empezamos a perder la esperanza. Ya, ¿por qué lo que voy a hacer mañana? Yo sé que no voy a lograr, entonces voy a comer nomás ya, ¿sí? O empiezo a, no, yo tengo que hacer, empiezo a exigirme demasiado, empiezo a criticarme mucho y entro en un círculo de autosaboteamiento sin fin, ¿sí? ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Ok? Ustedes ya tienen ahí sus situaciones que les frustran. Nosotros ahora vamos a descubrir qué tenemos que hacer. El paso uno, ¿sí? Anoten esto, es validar lo que nosotros estamos sintiendo, ¿sí? Nosotros crecemos hasta el momento, veo que esto está cambiando, pero es para quien tiene sus 25 para arriba, crecimos en un ambiente donde nuestras emociones siempre fueron invalidadas. No llores, no pasa nada, levántate ya, no fue nada. Y siempre eh, aprendimos a que es poco lo que sentimos o que no hace falta sentir eso. También entiendo que es con una muy buena intención, ¿sí? Nosotros no sabíamos manejar nuestras emociones. ¿Cómo le vamos a decir a una criatura? Le vemos a un niño llorando y yo no sé manejar con lo mío. Naturalmente voy a querer decirle, no, tranquilo, tranquilo, no llores, ¿sí? Entonces, entiendo que no es algo que nuestros padres los papás hacen por maldad o hacían, sino como una forma de quizás evitar esa emoción negativa por no saber manejarla. Pero ¿qué pasa? Cuanto más huyes de esa emoción, más él te visita, ¿sí? No sé cómo puede ser esa dinámica, pero así lo es, ¿sí? Yo lloro. ¿Qué pasa? No quiero sentir frustración, ¿sí? Entonces, al no querer sentir esta frustración, por ejemplo, vamos a agarrar lo que le frustra a María, creo que era, o Julia, no sé cuál es el nombre ficticio que le di a la chica, que le frustra hacer, no lograr mantener su dieta, ¿sí? Entonces, bueno, mañana sí lo voy a hacer. No puedo sentirme así, yo tengo que conseguir, yo no puedo rendirme ante esto. Y él evita y empieza a demandarse, a hacer las cosas. ¿Y qué pasa? Al día siguiente no logra de nuevo. Entonces viene la frustración aún más fuerte. Pero ¿cómo? Si yo planeé, si yo hice eso, hice lo otro, y aún así aparece esa emoción, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? En vez de tratar de huir de esta emoción, de tratar de evitarle a toda costa, vamos a entender que si yo había planeado hacer un día, hacer ejercicio, hacer una live con diapositiva y todo, y esto no me salió, es normal que yo me sienta frustrada, ¿sí? Es lo más esperado, porque dedicamos tiempo, dedicamos esfuerzo en hacer algo, y esto no salió como esperábamos. Entonces, lo más natural es sentir frustración, sentir enojo, sentir tristeza, la emoción que venga en ese momento. Entonces, el primer punto siempre va a ser validar lo que estamos sintiendo. Vamos a ser más empáticos con nosotros mismos. Hablamos mucho de empatía con los demás y a veces olvidamos de ser empáticos con nosotros mismos, con lo que nosotros estamos sintiendo, ¿sí? Entonces, un ejemplo de validación y de aceptación es, está lloviendo afuera, ¿sí? Llueve hoy. Y un ejemplo de validación es, ¿llueve hoy? Sí, llueve. ¿Tenía planes para hacer y la lluvia interrumpió? Sí, tenía. Hoy no podré ir a la piscina porque está lloviendo. ¿Ok? Qué lástima. Una pena.
pero mañana podemos ir o la siguiente semana. Entonces es identificar y reconocer que esa emoción está ahí, ¿sí? Y que ante esa situación es normal sentirla. Ese va a ser el primer paso que ustedes tienen que aprender para todas las emociones negativas, ¿sí? Para todas esas emociones que no son agradables de sentir. Cuando yo digo negativas, son que no son agradables de sentir, ¿sí? Pero aún así son positivas o son funcionales, tienen una función. Entonces, hacer ese paso de comprensión con nosotros mismos, con lo que estamos sintiendo, ¿ok? El paso 2 para manejar un momento de frustración es enfocarte, o sea, dejar de enfocarte en lo que no controlas. La frustración aparece muchísimo para las personas que quieren controlar todo, que no les gusta pasar por una situación en la cual no tienen el control de la situación, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces gastamos muchísima energía en tratando de modificar cosas que no controlamos con el fin de evitar sentir esa frustración, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Ahora lo de COVID. Yo quiero que las personas sigan todas las medidas que se debe. Bueno, yo paso por la calle y veo una persona no está usando su mascarilla o la está moviendo y la quita o le está abrazando y saludando a otra persona, qué sé yo. Veo una situación y quedo, ¿qué? ¿Cómo esa persona no está haciendo eso? ¿Será que no ve las noticias? ¿Será que no se da cuenta? Y empiezo yo a frustrarme porque el otro no está haciendo algo que yo creo que él debería estar haciendo, ¿sí? Entonces, ¿qué podría hacer esa persona? Podría quitar fotos y subir en internet y miren esto, esta persona lo está haciendo. Es muy famoso hoy, no sé, creo que Celeste la que compartió una figura es, la gente está en la calle sacando foto de gente que está en la calle y palagándose que hay mucha gente en la calle. Entonces, tipo, yo estoy haciendo una cosa que no va a solucionar, o sea, mi inconformidad con el acto del otro no va a hacer con que el otro use la máscara. Publicar algo en internet no va a hacer con que el otro cambie. Estoy gastando mi energía, toda mi frustración en algo que no está en mi control, que no está en mis manos, ¿sí? Entonces, ese es el segundo paso, sumamente importante. Dejar de enfocarnos en lo que nosotros no controlamos. Quiero que ustedes piensen ahora en la situación que ustedes se frustran. Si ustedes están gastando esa energía en lo que no controlan, ¿sí? La propia emoción en sí nosotros no controlamos. Entonces, a veces estamos gastando energía en no querer sentir esa emoción. Y yo no puedo evitar de sentir una frustración. O sea, yo puedo manejarla bien cuando ella aparezca. Puedo anticipar situaciones en las cuales ella podría aparecer. Pero yo no tengo el control de decir yo no voy a sentir eso. Y a veces gastamos todita nuestras energías tratando de evitar eso. Estoy haciendo un trabajo en vano, ¿sí? Entonces, piensen en lo que ustedes no están controlando y que quizás están tratando de controlar, porque el paso 3 tiene que ver con esto. El paso 3 es enfocarte en lo que sí controlas. Gastar tu energía en cosas que ustedes sí pueden modificar, que sí va a ser útil dedicar tiempo en esto, ¿sí? Por ejemplo, ahora lo de la live. Entré con mi diapositiva toda muy bonita y desastre. Nada, estuve hablando creo que por unos minutos y no me di cuenta que no estaba mirando los comentarios. Entonces, ¿qué pasa? Si yo no acepto esta emoción, ¿qué podría hacer? No puedo creer, ¿cómo que no funciona esto? ¿Por qué lo que Facebook y mi computadora deciden no funcionar en este día? Y no voy a hacer, no funciona, no hago esto. Paso a
enfocarme en cosas que yo no estoy controlando y me rindo o simplemente no hago eso que me había propuesto porque no salió de la forma en la cual yo quería que saliera, ¿sí? Entonces, expectativa, realidad, otra. Aparece la frustración y si yo no valido y no acepto eso y me enfoco en cosas que yo no controlo, yo dejo de enfocarme en aquello que sí manejo. Que en este caso es, agarré mi teléfono y puse en Facebook y dejé mi diapositiva al lado y bueno, estoy aquí hablando con ustedes. Entonces, eso es manejar la frustración, ¿sí? Estoy frustrada que mi live no salió como yo quería, pero gasté mi energía enfocándome en una solución, ¿sí? Que agarré el Facebook, conversé con Celeste, ¿qué podemos hacer? Vamos por lo otro. Y bueno, acá estamos, hablando de frustración, ¿sí? Entonces, ¿qué cosa ustedes, de lo que están haciendo, de las cosas que les frustran a ustedes, qué cosa pueden hacer que sí tienen el control? Por ejemplo, la persona que estaba en el ejemplo que usamos recién de la dieta, ¿sí? Que es, si yo planeé mi día, no estoy logrando hacer mi ejercicio y no estoy logrando comer bien, ¿sí? Yo puedo pasar el día planeándome y criticándome por no conseguir eso cuando todo el mundo está consiguiendo, porque eso es lo que parece cuando miramos las redes sociales, que todo el mundo logra hacer ejercicio menos nosotros, ¿sí? Eh, Gracias, ya trato de siempre imaginar cosas que nosotros estamos viviendo, ¿sí? Y es una infinidad de ejemplos que si nos detenemos a mirar nuestro día, como hay ejemplos para hacer, eh, representar mejor lo que estamos hablando, ¿sí? Bien, bueno, si la persona no logra hacer su plan de ejercicios y su alimentación y ella decide enfocarse en lo que ella no controla, se la va a pasar plagueándose, comiendo helado y triste por no lograr mantener su dieta. Entonces, todo lo contrario de lo que ella sí podría estar haciendo si se enfocara en lo que ella controla. ¿Qué controlamos en el ambiente? No comprar comida que no sea saludable, que yo no quiera estar comiendo en estos días. Bueno, sola yo no puedo hacer ejercicios. Quizás si hago ejercicios a través de videollamada con una otra persona o si invito a un miembro de mi familia para hacer ejercicio conmigo. Entonces, ¿qué cosas yo sí puedo hacer para que esto que yo quiero se dé? ¿Sí? Algo que he escuchado bastante y que realmente me apena muchísimo es la cuestión del desempleo. Sí, cómo la cuarentena, cómo el tema de COVID afectó a muchísimas personas, a muchísimas familias y me imagino que la frustración en ese momento sea muy, pero muy grande. No solo la frustración, sino que el miedo, la incertidumbre, ¿sí? Y aunque pareciera ser una situación a veces que uno no hay que hacer, no tengo, y quizás aparezcan las ganas de rendirse, siempre hay algo que hacer, ¿sí? No digo que con hacer eso nosotros vamos a lograr exactamente lo que nosotros queríamos. No es esa la idea de manejar, de enfocarnos en lo que nosotros sí podemos hacer. Es de llegar a un resultado quizás bueno o a veces simplemente un resultado menos peor de lo que estaba haciendo, ¿sí? En las cuestiones de desempleo, yo puedo frustrarme por no estar consiguiendo un trabajo o por haber perdido mi trabajo o puedo dedicar toda mi energía en encontrar una nueva fuente de ingreso, de rendimiento, ¿sí? Y puede tardar, sí, acordate, eso son cosas que uno no controla, lastimosamente. Pero sí, si estás haciendo algo al respecto, seguramente estás más cerca de lo que estabas antes, ¿ok? Entonces, los 3 pasos sumamente importantes para manejar un momento de frustración son validar lo que estás sintiendo, está todo bien sentir frustración cuando algo no sale de la forma que nosotros estábamos esperando que saliera, ¿sí? Sea esto, perder un empleo, casarse y descubrir que no era el casamiento que había soñado,
cambiar de empleo y descubrir que mi empleo anterior era mejor que el de ahora. Am, am, Clases, tengo clases online y ya no clases presenciales y soy mejor con clases presenciales que con clases online. Eh, una infinidad de cosas, ¿sí? Entonces, aceptar que es normal sentir eso ante esas situaciones, sentir frustración. Ah, dos, no enfocarse en aquello que no controlamos. Yo no puedo manejar eso, entonces detener y todo lo que tenga que ver con el otro, nosotros no controlamos, ¿sí? El tiempo ahora en cuarentena, el tiempo de la cuarentena, ¿sí? ¿Cuánto tiempo vamos a estar en distanciamiento social? Salvo que tú seas un político con algún cargo de autoridad o algo, no hay muchas cosas que podamos hacer con relación al tiempo, ¿sí? Que vamos a estar en aislamiento. ¿Qué sí podemos hacer? Hacer con que este tiempo sea o lo mejor posible o lo menos peor posible, ¿sí? Entiendo que hay personas que quizás van a estar en una situación que no hay mucho que mejorar, solamente cómo hacerla menos peor, ¿ok? Y el paso 3, entonces, enfocarse en lo que sí controlamos. Ahora vamos a ver 2 secretitos para ser más tolerantes a la frustración. Aprender a manejar en líneas generales esta emoción, ser capaces de no solo tener que apagar el fuego de esa emoción cuando ella aparece, ¿sí? O de tratar de prender ese monstruo de la frustración y encerrarle en una habitación para no hacerle caso, sino que hacer con que ese monstruo no crezca. Vamos a aprender con esos 2 secretitos a no alimentar ese monstruo y que él no nos visite con tanta frecuencia, ¿sí? El secreto número 1 es práctica, exposición, ¿sí? Es hacer esas cosas que nos frustran con más frecuencia, salir de la zona de comodidad y pasar a la de practicar y exponernos a situaciones que nos frustran. Por ejemplo, ¿sí? Si sos una persona que te frustra mucho esperar, como era yo hace unos años atrás, ¿sí? Podrías empezar a propositalmente atrasarte en momentos que podés hacerlo. Obviamente no quiero que te retrases a una reunión importante, ni a un evento, ni nada. Pero cosas que no son muy... que son, por ejemplo, una reunión de amigos. Y marcamos la reunión de amigos para las 8, ¿sí? Ahora después de la cuarentena. En vez de llegar puntualmente para las 8, entrená llegar un poquito más tarde. 2 minutos, 3 minutos. No es llegar media hora, es ir dando pequeños pasos para trabajar tu propia incomodidad de situaciones que te frustran, ¿sí? Ir a pedir comida. Ahora por cuarentena lo que podemos hacer es, si no me gusta esperar, yo pido comida en un lugar que yo sé que tarda el delivery. Porque estoy trabajando mi capacidad de no frustrarme cuando las cosas no llegan a la hora que el mozo dijo que iba a llegar, ¿sí? Entonces, ese es una información sumamente valiosa y que si tú quieres ser más tolerante a la frustración, tenés que empezar a practicar y exponerte, ¿sí? Jan dice, ¿sería como desensibilizar la frustración? Sí, exactamente. Es ir exponiéndonos a esas situaciones, ir entrenando nuestras habilidades, a armar una cajita de herramientas de cosas que nos relajan y exponernos, practicar esas situaciones. Si me frustra, a ver, ¿qué podría hacer? Si me dan ejemplos, voy a agradecer de cosas que le están frustrando a ustedes. Vamos a ver si puedo ayudarles. A mí, en los últimos días, déjame ver, en los últimos días estoy bien tranquila, pero al inicio, cosas que me frustraban era hablar con personas que no pensaban de la misma forma que yo,
¿sí? Eso me frustraba muchísimo. Entonces, ¿cómo me expongo a eso? Converso más con esas personas. En vez de decir, no voy a hablar con esa gente porque ellos no piensan igual que yo y eso es un absurdo y no puedo creer en todo eso y dejar que la frustración crezca dentro mío, yo paso a, ok, respira. Yo sé que va a ser una conversación difícil, pero voy a practicar. No hace falta tener la conversación de la vida, sino estirar un asunto, conversar un poco. Ok, eso bien, yo, chao, ¿sí? Y ir, cuanto más uno practica eso, más se vuelve experto y más tolerante a la frustración. ¿Ok? Bien. Como dije al inicio, el objetivo de todo esto, de exponernos, de enfocarnos en lo que sí controlamos y no en lo que nosotros no controlamos, es hacer con que ese monstruo de la frustración sea más chiquito, ¿sí? Y no es que él desaparezca, ¿ok? Entonces, para manejar la frustración, en un momento de frustración, vamos a validar lo que sentimos, vamos a dejar de mirar y querer controlar las cosas que no controlamos, vamos a enfocarnos en lo que nosotros sí podemos hacer al respecto de esa situación, ¿ok? Y para volvernos más expertos en toda esta temática de frustración, tenemos que exponernos más a las situaciones que nos frustramos, ¿sí? Pero van a decir, ay Jessica, ay, muy difícil, ¿por qué tengo que exponerme a eso? No, no da gusto. Realmente, no da gusto. Es frustrante, pero una vida que valga la pena no es una vida tranquila, no es una vida en la cual yo nunca enfrento situaciones que me generan emociones negativas. Esa va a ser una vida que en algún momento no va a ser suficiente para ti, ¿sí? Y ahí abrimos puerta para un montón de problemas. Entonces, tenemos que exponernos a esas emociones negativas y aprender a entrenar a manejarlas mejor, ¿sí? Bien, a ver. Malu, a las mamás, por ejemplo, les frustra mucho ahora que los niños no quieren hacer la tarea. Sí, yo sé muy bien lo que es eso. Mi nena no le gusta nada el colegio, ¿sí? Odia hacer la tarea. Bien, primer punto. Bueno, vamos a validar, ¿sí? Recuérdese, validación. No me gusta, es un dolor de cabeza tener que hacer tareas con los niños. Sí. Uno piensa, bueno, hoy voy a sentar, preparé todo y va a ser fácil. Voy a llegar, le voy a explicar y él va a hacer la tarea. Y no, no es eso lo que pasa. Entonces, normal frustrarse ante ese momento, ¿sí? Punto 2, no enfocarse en lo que nosotros no controlamos. ¿Qué nosotros no controlamos? La disposición del niño, el hecho de que él empiece a decir no quiero hacer eso y empiece a patalearse, la emoción que va a sentir el niño en ese momento por tener que hacer la tarea, eso nosotros no controlamos, ¿sí? Ahora, bien, ¿qué sí podemos hacer? ¿Qué sí podemos, a dónde debemos enfocar nuestra atención? En cosas que, bueno, yo no puedo manejar, no puedo evitar lo que siento yo y lo que siente el niño. Primer punto, yo no soy maestra, voy a aceptar que quizás yo no tenga la mejor didáctica del mundo a la hora de enseñar a los niños, ¿sí? Esto nos agarró de sorpresa, tener que, pasamos a ser maestras en casa, pasamos a ser, si antes éramos multifuncionales, ahora sí que ni qué decir. Entonces, entender que no estábamos preparados y empezar a prepararnos, buscar en internet. ¿Qué sí podemos hacer? Buscar en internet formas de dar la clase de una forma que por ahí le atraiga, le interese más a los niños. Buscar ayuda a veces, porque a veces realmente no vamos a poder, por ejemplo, no sé si es una materia que yo no manejo, ¿sí? Y también validar las emociones que sienten los niños, ¿sí? Ellos estaban habituados a tener clase en el colegio con una maestra que tenía didáctica, que estaban sus compañeros, quizás la clase era divertida y de pronto tenemos que hacer tarea en casa. Y casa quizás no era el ambiente, no es algo que en la cabecita de ellos tenía que ver con hacer tarea,
¿sí? Era el momento de llegar, tirar la mochila, ir a hablar, ir a jugar con los vecinos, con los amigos. Entonces también es importante validar la emoción de los niños en ese momento, ¿sí? Ah, Hola, yo siempre dejo para última hora, junto todas las cosas y me sobrecargo. Me prometo a mí misma que voy a adelantar todo, pero me cuesta todavía. Sí, la procrastinación es algo que Olivia estuvo haciendo una live, está todavía en el Facebook de Sensorium y de Olivia, que es buenísima para entender un poquito la procrastinación. Pero es eso, o sea, puedo enojarme conmigo por no haber hecho las cosas. Validar que, ok, Jessica, no hiciste lo que habías planeado y todo bien, puedes estar enojada, pero ¿qué no controlas? Lo que ya pasó no controlas, no hiciste un día más. Bueno, no podés alterar lo que pasó, pero sí podés ver lo que pasó para que el día siguiente no pase lo mismo, ¿sí? Entonces, si yo tengo un problema para hacer las cosas a la hora, tengo que detenerme y mirar en qué momento sí logro cumplir las cosas a la hora. ¿Por qué me cuesta tanto hacer? Quizás la tarea es muy grande y debo enfocarme en picotear quizás la tarea, ¿sí? Eh, Proponerme un momento del día específico para hacer algo de esto, ¿sí? Exigirnos menos. A veces nosotros nos exigimos demasiado. Pasamos de hacer yo tengo que practicar ejercicios. Tengo que hacerlos todos los días, en el mismo horario, 1 hora de ejercicio. ¿Para qué tanto? Vamos a empezar despacio. Voy a hacer ejercicio hoy, lunes. ¿Cuánto de ejercicio? 20 minutos. No logré hacer 20 minutos, hice 10 nomás. Ok, hiciste, es algo, ¿sí? Mañana en vez de 10 voy a hacer 5. Nosotros la procrastinación tiene que ver con eso de exigirnos mucho también, ¿sí? Entonces, sumamente importante parar y ver pequeños pasos que podemos dar para lograr eso que nos habíamos propuesto, ¿ok? Muy bien, a ver, había un comentariocito acá que creo que yo pasé. Sí, el de la tarea, dijo Nancy, que también había comentado. Muy bien, entonces, esto de la tarea, de todo lo que nosotros nos proponemos hacer ahora es nuevo, ¿sí? Entonces, vamos a ser más tolerantes con nosotros. Es una realidad totalmente distinta de la cual estábamos llevando. Podemos ser un poquito más flexibles con nosotros. Ahí dice Olivia, qué buena frase, una vida que vale la pena no es una vida tranquila. Y sí, lastimosamente es una montaña rusa de emociones, una vida que vale la pena. Hay momentos que te dan miedo, hay momentos ay, ¿para qué subí en este? Mejor me hubiera quedado abajo. Pero hay momentos que, wow, valió la pena, ¿sí? Entonces, una vida que vale la pena es emocionante, ¿sí? Hay emociones positivas y hay emociones que quizás no sean tan agradables de sentir, ¿ok? Muy bien, gente. Era eso por hoy. Espero que les haya servido, que hayan comprendido un poco sobre la frustración. Recuérdense siempre, es normal y tienen que validar esas emociones negativas que aunque no son agradables, tienen una función, ¿ok? Ahora, la siguiente semana, el jueves, vamos a estar viendo con Celeste sobre ansiedad, si no me equivoco, que también es una emoción que aparece muchísimo en esta cuarentena. Así que no se lo pierdan. Pueden enviar sus sugerencias de puntos y preguntas que quieran escuchar en nuestro perfil, que vamos a estar haciendo lo posible para atenderles. Espero que la siguiente ya tenga con PowerPoint, slide, diapositiva, todo bonito para ustedes porque se lo merecen. Esta vez le voy a deber a ustedes, pero fue un gusto estar aquí con tanta gente mirándome. Estaba ansiosa, le dije a las chicas, pero ¿cómo vos estás ansiosa? Me pongo ansiosa también y es normal sentir todas esas emociones, ¿sí? Gracias a ustedes, me encantan las palabras. Muy bien, espero verles en un momento pronto de nuevo. Chao, chao.